Hola, soy Cecilia Palarino y es para mí un gusto estar uniéndome a las cápsulas del Future Edu Space para hablar de estrategias de iluminación natural y también mostrar en la práctica en la aplicación del desarrollo del prototipo. Bueno, como punto de comienzo podríamos preguntarnos por qué es importante considerar la luz natural en los espacios educativos. Y es que la luz natural es uno de los factores principales para poder lograr el confort dentro de nuestros espacios, lograr la calidad ambiental interior que nos permita estar dentro de una condición de bienestar. Pero más allá de entender a la luz natural solamente como una fuente de energía que nos provee luz natural, también existe una relación muy importante para lo que es nuestra biología humana, para nuestra salud. El ser humano se ha adaptado de forma natural a despertarse cuando sale el sol, tener sus actividades durante el día y en la noche cuando el sol se pone, a presentarse para acostarse y el descanso. Este ciclo día y noche, que está bastante relacionado con nuestra biología, se llama ritmo circadiano. Y lo que sucede es que la luz de onda corta, la luz azul de onda corta que se produce principalmente en horas de la mañana, lo que ayuda es a sincronizar este sistema, porque lo que permite es inhibir la producción de la hormona del sueño, que es la melatonina, y generar que el cuerpo genere un estado de alerta para tener una predisposición física y mental para el aprendizaje. Del mismo modo, cuando el sol se pone en horas de la tarde y empieza a cambiar también la coloración del ambiente luminoso, el cuerpo se prepara para el descanso nocturno. Eso también es parte importante de este proceso de aprendizaje porque le permite al cuerpo recuperarse, fijar conocimientos y recordar lo aprendido. Mantener este ciclo sincronizado es muy importante para la salud, pero también para nuestro sistema cognitivo, porque una persona que mal descansa en la noche, al otro día le cuesta un poco más tener esta predisposición, y a los niños les dificulta también estar predispuestos para el aprendizaje. De hecho, hay varios estudios que muestran que la luz natural tiene un impacto en la productividad y el rendimiento escolar. Se han desarrollado algunos estudios en varios colegios de Estados Unidos y de Europa y han demostrado que aquellos alumnos que estaban durante todo el año expuestos a mayores niveles de iluminación dentro de sus aulas tenían mayores progresos o mejores progresos en matemática y en lectura frente a aquellos alumnos que no tenían tan buenas condiciones de iluminación natural. Y esta tabla muestra el porcentaje en el que se incrementa este progreso, que está en torno de entre un 20 y un 25%. Pero la luz natural, aparte de proveernos luz, también nos provee un vínculo con el mundo exterior y vistas a la naturaleza, al cielo, también este dinamismo de los ciclos diarios que estábamos conversando, que son tan importantes para la sincronización del cuerpo humano, y favorece la restauración cognitiva, emocional y el bienestar. Principalmente también porque le da a la persona que está dentro una sensación de conexión con el mundo natural y no sentirse aislado dentro en estos espacios en el que se habitan. Algunos beneficios de la luz natural frente a la artificial: bueno, ya mencionamos que mejora la productividad y el rendimiento, y especialmente esto es porque permite generar un sistema visual más estable, que también es más saludable para las personas al no tener dificultad para poder observar algo en concreto. También nos permite el dinamismo, percibir este dinamismo del ciclo día y noche, que también vimos lo favorable que era para la salud. Otro beneficio es que permite la reproducción cromática completa de la luz natural, esto es, poder percibir los colores un 100% como son. Otra cosa importante es que también tiene un potencial de ahorro en energía de la luz eléctrica, principalmente pensando de que los colegios funcionan mayoritariamente en horas de la mañana. Si tenemos un buen sistema de iluminación natural, nos va a permitir prescindir de la luz eléctrica y por lo tanto lograr ahorros energéticos. Y también permite lograr edificaciones más resilientes. Esto es que, por ejemplo, frente a un corte de suministro eléctrico, igual el colegio pueda seguir funcionando con normalidad. Volviendo un poco al tema de la reproducción cromática, aquí vemos algunas gráficas que muestran el espectro electromagnético de la luz, que está señalado en color gris. Sin embargo, el espectro visible es una pequeña porción, que es el que está marcado aquí en esta escala de coloración que va de 400 a 700 nanómetros.
y vemos el desempeño cromático de varias fuentes de iluminación, donde vemos aquí arriba la luz diurna estándar, donde muestra básicamente una reproducción casi completa de todos los colores, y en comparación de las iluminaciones artificiales, las lámparas, que según el tipo que sean, tienen un poco más de intensidad en algunos colores y otros no los reproducen tan bien. Si bien hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y se logra casi rendimientos muy altos del 90% o más del color, eso depende básicamente del proyecto. Así que lo que realmente nos genera una garantía 100% de que vamos a estar viendo los colores tal cual son es la luz natural. Bueno, ahora pasando a la luz natural, ¿qué es lo que consideramos de la luz natural para poder diseñar? Hay un concepto que es muy importante destacar, que es que la luz natural es dinámica y se caracteriza por una componente que es directa, que es la que proviene del sol, que está aquí en este esquema indicada en color amarillo. Cuando el sol la emite, parte es absorbida, parte es transmitida y parte es reflejada. Esta es una luz que proporciona un flujo luminoso que es fácil de captar y de dirigir porque sabemos desde dónde viene. Y como contraproducente puede ser una posible fuente de deslumbramiento si no está bien manejada y que también puede ocasionar sobrecalentamiento en el interior del edificio. Pero en contraposición, en invierno, cuando las ganancias solares son favorables y queridas, en realidad es una fuente de calor que es bastante beneficiosa. También tenemos una componente difusa, que es la que básicamente se percibe a través de las nubes, y que es una iluminación que es bastante más homogénea, que está disponible en todas las direcciones y que no tiene riesgos de deslumbramiento como en el caso de la luz directa. Pero esta luz natural que es dinámica depende del tipo de cielo en el que estemos, y eso varía básicamente de la localización, pero también del clima diario. Para poner un ejemplo de esto, vemos aquí abajo una gráfica que muestra un cielo claro, sin nubes, pasando por una situación de cielos intermedios hasta llegar a un cielo cubierto, donde vemos que la presencia de nubes cada vez se va más incrementando. Esto lo que muestra es que un cielo claro tiene una predominancia de componente directa, aunque también difusa de la atmósfera, pero un cielo cubierto tiene principalmente una componente difusa. Lo importante es que de la dinámica de la luz natural nosotros consideramos estas dos componentes, que es la componente global, para poder hacer nuestros diseños. ¿Cuál es la situación de concepción que es donde está nuestro prototipo? Bueno, aquí vemos esta herramienta que está disponible, Ilumina Chile, que fue desarrollada por la Universidad de Bío Bío en un proyecto Fondesit, donde muestra por algunas ciudades los cielos predominantes, y vemos que en Concepción hay una predominancia de cielo cubierto en un 32% del tiempo, pero también intermedio. Esto quiere decir que es un cielo que tiene una gran presencia de nubes, o sea que hay una componente difusa bastante fuerte, pero también tenemos momentos de componente directa. Pero para poder entender dónde viene el sol, para poder dirigirlo y diseñar con él, hay algunas herramientas que se pueden utilizar, que aquí vemos que esto es una carta solar, que se pueden también, hay múltiples software y también herramientas gratuitas como el Sunworks Tool, donde nosotros podemos determinar la posición y conocer el azimut, o sea, la posición como en este arco, en esta circunferencia, que va de este a, a oeste, y la altura, que también va variando a lo largo del año y está descrita en este esquema por estas líneas azules, que nos permiten determinar a lo largo del año, de un momento determinado y de la hora, la posición del Sol para poder diseñar con esta componente directa. Bueno, para diseñar con luz natural, el objetivo es lograr un diseño que logre un equilibrio entre varias variables. Uno es lograr una cantidad de luz suficiente para realizar las distintas tareas visuales dentro del espacio. La segunda variable importante es lograr una distribución en la planta que sea bastante uniforme y homogénea para que no se generen muchos contrastes de iluminación. Lo siguiente es también controlar el riesgo del deslumbramiento que se puede generar por una fuente directa como proveniente del sol.
Lo siguiente también son las vistas al exterior, pero también procurando un balance con la necesidad de privacidad. Y hay otras variables que también hay que tener en cuenta, aunque no se diseñan con luz natural, pero sí influyen dentro del proyecto, que son el potencial de la ventilación, las pérdidas térmicas, el disconfort acústico, la composición de fachada, que son todas variables que influyen el porcentaje de aberturas. Entonces, esto es importante considerar de que las variables que nosotros, las aberturas que nosotros ubiquemos para poder lograr buenas condiciones de iluminación, también van a influir sobre estas otras variables de diseño. Algunos factores determinantes para el diseño arquitectónico, bueno, la localización y el clima, ya vimos que lo que determinan es básicamente la disponibilidad de luz que tengo dentro de ese espacio, dentro de, perdón, la localidad, y eso es lo que nos va a permitir generar un diseño arquitectónico que aproveche al máximo las posibilidades de captación, y también para poder después distribuir y dimensionar las aberturas que nos permitan captar esa iluminación, y para poder proponer de alguna manera estrategias de iluminación que permitan captar la luz natural, distribuirla, transmitirla dentro de los espacios, y proteger o controlar aquellas situaciones que pueden generar algún riesgo de deslumbramiento o sobrecalentamiento. Respecto a la localización, el clima y el entorno del prototipo, bueno, este está ubicado en Concepción, en la Universidad del Biobío, en un predio que tiene algunos edificios en su entorno, pero que está bastante despejado. Y hay dos consideraciones en este punto para hacerlo. Primero es la importancia de ubicar hacia dónde está el norte del proyecto, porque eso lo que nos va a permitir es después entender, ubicar esta carta solar y entender cuál es la trayectoria del Sol sobre nuestro objeto, cuáles son las luces que genera, y poder también entender las posibles fuentes de disconforto o deslumbramiento que deberíamos proteger. Y el segundo variable importante a considerar son las obstrucciones que hay en nuestro entorno, ya sean por barreras vegetales que tienen gran altura o edificios que están cerca, que puedan generar, por un lado, una obstrucción de la luz e influir en el acceso a la luz natural de nuestro edificio. Y también pueden incluso generar, ser fuentes de deslumbramiento, por ejemplo, al reflejar la luz en fachadas que de alguna manera incidan dentro de nuestras ventanas. En el caso del prototipo, las barreras vegetales que no presentaban un gran problema porque estaban orientados hacia el sur del prototipo, por lo cual no generaban sombras de importancia, sino que, y bueno, y los edificios tampoco, por la posición que estaban, tampoco tenían como una gran incidencia en el prototipo. Ahora ya pensando en las estrategias de iluminación aplicadas, bueno, la primera y fundamental es la captación. Esto es cómo hacer llegar la luz natural al interior del edificio, haciendo un uso correcto de la arquitectura, de la geometría y de los principios de diseño, considerando la disponibilidad de luz que tengo, entendiendo la componente difusa, la componente directa y las reflexiones exteriores que también inciden y que pueden ingresar dentro de nuestro edificio. Para captar, mayoritariamente se utilizan dos tipos de estrategias, que son las de luz lateral, que esto es básicamente una ventana estándar, y luz cenital, que es la que proviene del techo. Vemos en estos esquemas que estas dos fuentes de luz se comportan distintos, ya sea en cielo claro o en cielo cubierto, y también si están frente a luz natural, luz lateral o luz cenital, donde vemos que en realidad el cielo cubierto es uno de los escenarios más complejos en cuanto a generar buenos niveles de iluminación, porque en general hay menos disponibilidad de luz para diseñar. Y sin embargo la luz lateral, o la luz de cielo claro, vemos que ingresa de mayor manera, pero que también es importante en este caso ver estrategias que puedan controlar los posibles deslumbramientos o incomodidades que se produzcan dentro del espacio. Hay algunas reglas que se utilizan para poder prediseñar una ventana y en el objeto arquitectónico, y es básicamente la regla básica de profundidad. Y esto es que una ventana lateral nos va a dar una profundidad de iluminación que va a corresponder entre 1,5 a 2 la distancia que se da entre el nivel del piso y la altura máxima de la ventana. Y esto puede darse un poco más, hacia 2 o 2,5, en el caso de que se coloque algún objeto que permita incrementar las reflexiones
hacia dentro del espacio. Pero en sí la luz lateral hay que entender que generalmente nos da una limitación de la luz, o sea, una penetración de profundidad que es limitada, que está limitada por esto, o sea que recintos muy profundos quizás se van a ver bastante comprometidos solamente usando luz natural lateral de un solo lado. Y también lo otro que influye es la altura de la ventana. Respecto al tema del campo visual o las vistas al exterior, bueno, habíamos hablado ya de la relación íntima que hay entre las vistas y la luz natural, pero también es importante considerar que los antepechos no comiencen más de 1,20 m, idealmente 0,80 del nivel del piso, porque así se garantiza que una persona en una posición de sentado puede ver hacia afuera de la ventana y las vistas no son obstruidas. También hay algunas estrategias o unas reglas que se pueden utilizar para la luz, para ver cuánta luz me va a proveer una luz cenital, que también están en relación de la altura que hay del piso a la entrada de luz. Y bueno, ahora analizando el prototipo, vamos a ver cómo fueron analizadas estas variables. En primer lugar, se proponen la iluminación natural, que está lateral, que están representadas por estos, en esquema, por estos celestes, estos rectángulos celestes. Pero bueno, manteniendo el tema del distanciamiento con esta regla básica de 1,5 m, 2 metros, sabíamos que también podía haber alguna zona central que estuviera comprometida o con bajos niveles de iluminación. Por lo cual se propone también una estrategias de iluminación cenital, que son estas lucarnas que estamos viendo en el esquema. Respecto a las vistas, no había una mayor complejidad porque las ventanas comienzan a nivel de piso terminado, entonces en sí no habían riesgos respecto a la altura del antepecho para considerar. La siguiente estrategia que podíamos ver era, bueno, cómo distribuirlo según la posición y la geometría de la ventana, em, para poder incrementar las reflexiones al interior. Algunas cosas para considerar es que es importante la proporción y la posición de la ventana, porque las proporciones que son como más homogéneas o más continuas, que son más continuas como este caso, proveen como una iluminación que es bastante más uniforme en el espacio. Sin embargo, cuando tenemos ventanas que son más rítmicas, empiezan a generar un patrón que alterna entre zonas de mucha iluminación y de contraste, y eso puede hacer que la planta no esté tan homogéneamente iluminada y que haya zonas que son más favorables que otras. También incide la posición de la ventana. Cuanto más alta esté la abertura, más homogénea va a ser la iluminación dentro de este espacio. Lo vemos en estos esquemas, como en realidad cuanto más bajas estén, empiezan a generar sombras, como zonas de menos iluminación en la parte superior del cielo. Pero aquí es importante considerar también el tema de las vistas, porque una ventana muy elevada no nos va a permitir tener vistas al exterior, que también es un tema que es bastante importante. También vemos aquí lo que conversábamos anteriormente, la diferencia entre tener una sola ventana o una distribución de dos ventanas, donde vemos que estos patrones que empiezan como a alternarse entre zonas de luz y de sombra. Para incrementar las reflexiones se pueden usar algunas estrategias. Esta es una de ellas, que es la repisa de luz. Generalmente lo que permite esto es generar reflexiones en la cara superior de esta para incrementar las reflexiones hacia el interior. Hasta 2,5 veces la altura, la profundidad respecto a 1,5 o 2 que se había visto anteriormente. Lo importante de esto para considerar es que la cara superior tenga un alto nivel de reflexión de la luz, o sea que tenga que sea una superficie clara para poder maximizar esa penetración de la luz. Y lo que también es importante considerar es que las repisas funcionan bien orientadas hacia una orientación norte, pero no hacia una orientación oriente y poniente, y que también la distancia mínima entre la repisa y el techo sea de 60 centímetros a lo menos. Respecto a los dispositivos para distribuir asociados a la luz cenital, aquí lo que vemos son difusores o reflectores, que los que nos permiten es, por una parte, difuminar y reflejar un poco más la luz natural, y también nos sirve como elemento de protección de la luz directa en aquellos momentos como el verano, donde nosotros no queremos tener la luz dentro de nuestro espacio que nos pueda generar un deslumbramiento.
Respecto al diseño arquitectónico del FES, bueno, en primer lugar, volviendo al tema de iluminación lateral, vemos que en sí hay varias aberturas propuestas. La iluminación tanto norte como, que proviene tanto del norte como del sur, son ventanales bastante amplios y homogéneos, por lo cual iba a dar una iluminación bastante homogénea. Y después tenemos zonas de iluminación lateral que en realidad daban como un aporte adicional, así que en sí no nos generaban tanta zona de contraste, sino que venían como a sumar o a favorecer más todavía la iluminación generada con la fachada norte. Respecto a la luz cenital, al desarrollo del prototipo de la lucarna, bueno, se desarrolla un prototipo que responde a los ángulos solares que se dan en concepción, y aquí vemos representado con estas el ángulo solar que proviene desde el Sol a las 12 horas en verano, en el equinoccio, esto es septiembre-marzo, y en junio. Y esto lo que nos muestra es como representaciones para poder tener una representación del año, cómo se va a comportar esta lucarna. El prototipo se diseña de tal manera de que la superficie posterior esté en curva y que nos permita aumentar las reflexiones que se dan en este espacio, en estos dos periodos donde el sol es un poco menos intenso y queremos incrementar las reflexiones interiores. Y se proveen también difusores que nos permiten es controlar la incidencia del ángulo solar directo que proviene en tiempo de verano. Aquí vemos algunas representaciones del prototipo, donde vemos que se usaron superficies blancas para incrementar estas reflexiones de estos difusores, y vemos aquí también el desempeño en estos tres periodos representativos del solsticio de invierno, equinoccio y en verano. Vemos cómo da una iluminación que viene a ser un aporte para la iluminación perimetral también. Lo siguiente a considerar son las estrategias para proteger, esto es, maximizar la luz natural sin tener deslumbramientos, permitiendo las ganancias solares en invierno, pero controlando la radiación solar en verano, y también regular estas estaciones intermedias para que pueda ingresar el sol, pero sin que sea un elemento, sin que sea un recurso distorsivo. Y para ello se proponen protecciones solares, que son elementos que generalmente se pueden ser tanto internos como externos, pero el tema de, al incorporarlos de forma externa, lo que nos permite es reducir la ganancia de calor que se da directamente sobre el cristal. Y estas dependen básicamente del comportamiento del prototipo frente al Sol, ¿no? de cómo el Sol incide dentro de nuestro proyecto, por lo cual es importante considerar los ángulos y la posición en la que vienen. Pero como regla general, para las fachadas norte funcionan mejor las protecciones solares que son de tipo horizontal, y para las orientaciones oriente y poniente, las que son de tipo vertical. En el caso del prototipo, se hicieron estudios de aislamiento del prototipo dentro de lo que es este ángulo, el recorrido solar, la trayectoria solar que ya habíamos visto anteriormente, y para ello se es colocado dentro de la carta solar considerando la posición norte, y entendiendo cómo el recorrido solar afectaba al edificio a lo largo del día y del año. El prototipo en sí lo que tenía generado eran unos aleros, una protección que era bastante importante porque las ventanas estaban bastante retraídas, y lo que vemos es en estos diagramas solares, vemos que efectivamente se logra un muy buen control en periodo de diciembre de estos elementos acristalados, o sea, está muy bien protegido durante el verano, y permite efectivamente el ingreso solar en el invierno. Así que en realidad veíamos que las protecciones que estaban propuestas eran efectivas para proteger los cristales del prototipo. Lo siguiente a considerar es la transmisión, esto es el tipo de cristal que se utiliza, y también las materialidades interiores, los colores que se utilizan para ver cómo inciden las reflexiones interiores dentro del espacio. Respecto a los cristales, bueno, aquí vemos una comparación de
tres cristales distintos, es un vidrio simple, un vidrio doble o un vidrio con tintado. Y hay un coeficiente que tienen los cristales, aparte de la transmitancia térmica, que es la transmisión de luz visible, que esto es cuánta luz está permitiendo transmitir ese cristal hacia este interior. Y aquí vemos que acá está indicado con el coeficiente TL, y vemos como un vidrio simple tiene una transmisión luminosa de 0,90, y cómo esta va disminuyendo a medida que vamos poniéndole mayores protecciones, 0,79, un vidrio doble, y con un vidrio con tinte 0,30. Este factor en general está bastante relacionado a lo que se llama el factor solar del cristal, que lo que permite es básicamente ver el desempeño que tiene el cristal frente a la luz solar y el grado de protección que tiene. Esta tabla muestra diferentes configuraciones de cristal con sus distintos coeficientes, y vamos viendo la relación que tiene entre el coeficiente de transmisión luminosa en comparación con el factor solar. A medida de que el factor solar del cristal disminuye, también disminuye el coeficiente de transmisión luminosa. Esto es una variable que es bastante importante tener en cuenta. Y lo segundo era considerar también las propiedades ópticas de los materiales y los colores que utilizamos dentro. En este caso estamos viendo una comparación de un mismo espacio que está por un lado desarrollado con superficies muy reflejantes, blancas, a todos los lados, y cómo la percepción de este espacio va cambiando al incorporarle materiales con otras coloraciones y con otra reflectancia, tanto en la parte posterior como en la parte lateral. Principalmente esta ventana que está al costado de este muro que está al lado de la ventana, vemos cómo cambia las reflexiones que son percibidas. Estas cambian o varían dependiendo de los colores. Por ejemplo, blanco tiene un nivel de reflectancia mucho más superior y negro mucho más inferior. Estamos hablando de una diferencia de 85% en blanco versus apenas un 0,3% de un 3% en negro. Y también depende de los materiales, sea un caso de, por ejemplo, mortero, madera o espejos, donde también juegan en relación dos criterios, aparte de la reflectancia, que es la rugosidad que tiene el material y la especularidad, que es la capacidad de emitir brillo que tiene un elemento. Y aquí vemos algunos ejemplos muy claros respecto a esto, un elemento muy opaco en comparación a un elemento muy reflectivo. Hay normativa nacional que nos da alguna referencia de indicador respecto a esto, para las diferentes superficies que utilizar, que son los términos de referencia estandarizados del MOP, la guía técnica 8, que responde a la iluminación natural, a la iluminación en general. La que estamos viendo los diferentes factores para edificios educacionales. Y bueno, nosotros utilizamos lo que venía en parte en norma, pero también considerando los materiales que estaban diseñándose, pensando en incorporarse en el prototipo. Principalmente la madera CLT, que es un elemento que está muy presente en el desarrollo del prototipo, que pudimos determinar el coeficiente de reflexión e incorporarlo también a los modelos. Habiendo desarrollado lo que son todos los criterios de diseño, nos quedaba luego generar la evaluación de esto para poder verificar que los niveles de iluminación que estábamos teniendo eran los que realmente son requeridos y necesarios para la visual. En sí no se miden dos cosas, concretamente. Uno es el nivel de iluminancia, o la iluminación que incide sobre una superficie determinada, y la medida es el lux. Y lo otro es la luminancia, que es la luz que percibimos a través del ojo. Es como que emite la superficie que nosotros percibimos en nuestro ojo, y esto es lo que nos puede generar a nosotros es el deslumbramiento que ya venimos conversando en otras diapositivas. También la normativa nos da indicadores de cuánto es la iluminancia, los niveles de iluminancia que son requeridos según las distintas tareas y también las distintas superficies que necesitamos tener. Por ejemplo, para una pizarra se necesitan un nivel de 500 lux para poder ver correctamente lo que está escrito, pero necesitamos niveles mínimos de 300 lux para poder tener una iluminación aceptable dentro de nuestro espacio.
Hay varios software de programas de computación que nos permiten hacer evaluaciones y poder determinar estos parámetros de iluminación y métricas también asociadas, que también están referidas en las normativas nacionales e internacionales. Uno de estos parámetros que se miden es el factor luz-día, que lo que hace es medir la relación entre la iluminancia interior que hay en comparación a la iluminancia exterior. Y también nos muestra a través de gráficos el nivel de iluminación que se logra en el plano. Esta es una métrica lumínica que es una de las más antiguas, pero lo negativo es que solamente serviría para cielos que son con predominancia de cielo cubierto, no tanto para luz directa, porque no considera la localización del proyecto, sino que analiza como de forma abstracta el modelo. Y han evolucionado estas métricas hacia otras que son un poco más precisas y que sí consideran la orientación y la ubicación del prototipo, que uno es la iluminancia útil, que lo que hace también es darnos un indicador de el nivel de iluminación que se logra en la planta, o en el espacio analizado, en un rango entre 200 lux y 3000 lux. También lo podemos observar a través de diagramas de iluminancia, donde vemos aquí que las zonas que están más rojizas o más naranjas tienen mayores niveles y las que son azules tienen menos niveles. Y en la siguiente para considerar es la autonomía lumínica, que este análisis lo que nos determina o nos garantiza es qué porcentaje de la planta analizada tiene un nivel de iluminancia sobre 300 lux, que es lo requerido. También vemos cuanto más colores más naranjos y rojizos tiene, mayores niveles de iluminancia logra, en comparación a los niveles azules que tienen menor cantidad de iluminación. Estos tres parámetros están referidos a las normativas nacionales, también están en términos de referencia estandarizados del MOP, y también la certificación nacional de edificios sustentables, certificación CES, que nos da como algunos indicadores de objetivos a lograr para garantizar buenos niveles de iluminación. Respecto al prototipo, bueno, se analizaron varios casos. El primero es el caso del prototipo 100% abierto, o sea, considerando las aberturas perimetrales y también la luz cenital. Y vemos aquí en estos diagramas, principalmente vamos a enfocarnos en estas métricas que son un poco más contemporáneas, en el UDI, la iluminancia útil y la autonomía lumínica, que nos muestra que el prototipo logra muy buenos niveles de iluminación y homogéneos, mayoritariamente homogéneos, y con niveles de entre 80 y 100% de iluminancia que son muy, muy elevados. El siguiente caso analizado es considerando el panel posterior cerrado, ¿no? En una actividad donde tengan este panel cerrado, bajan un poco los niveles de iluminación porque ya la iluminación percibida dentro del espacio proviene de la fachada norte, las laterales y la cenital, pero vemos que de todas maneras mantiene un muy buen nivel de iluminancia, bajando en el caso del UDI, de 80 a 70%, y de la autonomía lumínica de 100 a 98%, cuando lo mínimo aceptable es 50% en el caso del UDI y 55% en el caso de la autonomía lumínica. Entonces vemos que tiene igual muy buenos niveles de iluminación. El tercer caso analizado es considerando únicamente la iluminación de la fachada norte y la cenital. Vemos aquí que ya se pierden bastante más los niveles de iluminación en la parte posterior del aula, principalmente una baja iluminación, o sea, tiene iluminaciones inferiores a 300 lux, pero de todas maneras igual se mantiene por encima del mínimo aceptable. Así que igual esto lo que nos demuestra es que el prototipo en sus tres variables funciona, tiene muy buen desempeño y funciona correctamente frente a la luz natural. Lo siguiente que vamos a ver aquí es el aporte que hace la lucarna. Hay que pensar que la lucarna nunca iba a funcionar sola, sino siempre siendo un apoyo de la iluminación perimetral, pero nos interesaba saber cuál era el aporte que daba. Hay que recordar también que que la lucarna da un aporte de luz difusa y da un aporte aproximadamente del 15%, lo cual se considera que es un aporte que es muy, muy beneficioso para, para el desempeño lumínico.
Y lo último a mencionar son los parámetros de confort visual, pero que tienen que ver ya con lo percibido la probabilidad del deslumbramiento por efecto directo de fuentes de luz, como puede ser efecto directo del sol o también de alguna superficie que nos refleje brillo a la parte de la visión. Y esto es importante considerar que también depende de la posición del observador. Esto obviamente que cuanto más cercano estemos a una ventana, mayor va a ser la probabilidad de tener deslumbramiento. Pero también, bueno, eso depende básicamente de la posición del observador, la iluminancia percibida en el campo visual, el brillo de la iluminancia que provoca esa fuente, y el ángulo también de cómo proviene esa fuente de encandilamiento. La normativa también nos da algunas indicaciones donde lo que nosotros tenemos que procurar aquí es no percibir contrastes muy fuertes entre o manchas de luz que nos genere un contraste muy fuerte dentro de nuestro ojo que pueda generarnos disconfort. Se hizo un análisis del deslumbramiento desde 2 puntos de vista, que básicamente también los que nos ayudaban era a comprobar que la protección solar que teníamos, que tiene el prototipo, igual era suficiente. Y bueno, aquí están indicadas los 2 puntos de vista donde se analiza y se cumple con los indicadores, o sea, con lo que estaba en norma, así que pudimos determinar que tampoco había posibilidad del deslumbramiento, aunque entraba por un breve periodo el sol dentro de nuestros espacios, pero sin generar ningún deslumbramiento para las personas. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido el desarrollo del prototipo. Espero que les haya parecido entretenido y útil la presentación.